Buenos días, ingeniero, mi nombre es Cristian Apaza y hoy voy a estar mostrando mi resolución a la práctica número 2 del Laboratorio de Circuitos Eléctricos 2. Por lo cual lo primero que nos dice aquí es que tenemos que trabajar con el siguiente circuito, el cual tiene un voltaje de 90, una frecuencia de 60 Hz, tiene dos resistencias de 300, tiene un capacitor de 8.8 microfaradios y un inductor de 1.6 Henrios. Después en el punto 2 es calcular los valores de la potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente, lo cual para eso necesitaremos la corriente. Y después por último nos pide dibujar el triángulo de potencias del circuito. Así que primero, para comenzar, como recordamos al comienzo, habían dos resistencias de 300, pero estas estaban en serie, por lo que las podemos sumar sin ningún problema. 300 más 300 nos daría en total una resistencia equivalente de 600. Después al lado tenemos el capacitor, el cual está en microfaradios, por lo tanto hay que pasarlo a faradios, lo cual nada más sería multiplicarlo por 10 a la menos 6. Ahora, ya más bien con estos datos, lo único que queda hacer es hacer la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva, para que también estén en un valor de ohmios y se puedan sumar con la resistencia. Por lo que para la reactancia capacitiva, nada más bien es menos 1 sobre 2 por pi por la frecuencia, que es 60, por nuestro valor de faradios, que es 8.8 por 10 a la menos 6. Esto nos da menos 301.43, que este es un valor imaginario. Y después tenemos la reactancia inductiva, que esta más bien es igual a 2 por pi por la frecuencia, que es 60, por los henrios, que es 1.6, lo cual nos da un valor de 603.18. Y con esto nos quedaría el circuito de esta manera. Ahora de que ya todo está en ohmios, ya podemos sumarlos y tener la impedancia, lo cual nada más sería de que la resistencia es el valor real y los valores imaginarios son estos dos, el x sub L y el x sub C. Por lo que más bien con estos habría que sumarlos, pero claro, como uno está en negativo, más bien lo restaría. Por lo tanto, nuestra impedancia en total sería 600 más J301.75. Pero claro, lo que queremos hacer con esto es hallar más bien la corriente total del circuito, pero para eso necesitaría más bien su forma polar de esta impedancia. Por lo tanto, utilizando las fórmulas que ya conocemos, nos daría de que el módulo es igual a 671.6 y su ángulo es 26.7, lo cual lo podemos ver aquí. Impedancia en forma polar, 661.6 con ángulo de 26.7. Y ahora ya con esto podemos usar la ley de Ohm, que más bien para allá la corriente sería voltaje sobre resistencia, o en este caso la impedancia. Como vimos de que teníamos 90 de voltaje, para pasar a su forma polar nada más sería con 0 grados. Y bueno, de esa forma simple ya tenemos su forma polar. Ahora lo único que queda hacer es dividir las partes reales y restar las partes imaginarias. Por lo tanto sería 90 entre 671.6, lo cual nos da un 0.13 como parte real para la corriente. Y para la parte imaginaria se restan, lo cual tenemos el 0 arriba, sería menos 26.7, como se puede ver aquí. Ahora ya con este valor por fin podemos empezar a hallar la potencia activa, la reactiva y también la aparente. Así que más bien con la potencia activa su fórmula es resistencia por corriente al cuadrado. Y esto es debido a que la potencia activa es la potencia real que en realidad está dando el circuito. Por lo tanto necesitamos usar también el valor real, que es la resistencia. La resistencia total que tenemos es 600. Lo multiplicamos por el valor de corriente, que también sería su valor real sin los grados, que es 0.13. Y más bien lo tenemos que hacer al cuadrado. Por lo tanto nos daría de que la potencia activa es 10.14 watts. Después con eso vamos a la potencia reactiva, que esta más bien es la potencia que se está desperdiciando, se podría decir, o la que no nos da ninguna energía en nuestro circuito, de que básicamente está ahí, pero sin embargo no tiene ningún uso.
Y pues estamos bien, usaríamos los valores imaginarios que hemos hallado de la reactancia inductiva y la reactancia causativa. Ambos se sumarían, aunque claro, uno es negativo, así que más bien se resta. Y bueno, así lo podemos ver de que sería 603.18 menos 301.43 por la corriente al cuadrado, 0.13 al cuadrado. Lo cual nos da de que nuestra potencia reactiva es igual a 5.1 voltiamperes voltiamperes reactivo. Y por último tenemos la potencia aparente, que este más bien tiene de que su fórmula es más bien el voltaje por la resistencia, lo cual sería 90 por 0.13, lo cual nos da una potencia aparente de 11.7 voltiamperes. Sin embargo, otra forma de también poder hallarlo es debido a Pitágoras. Y esto es debido a más bien lo que nos pedirán en el punto 3, que es el triángulo de potencias, que bueno, en la siguiente diapositiva se puede ver. Pero en sí debido a eso es de que la raíz cuadrada de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado, también con eso podemos hallar la potencia aparente, lo cual nos da 11.35 voltiamperes. Y más bien este es el valor que voy a usar para mi triángulo de potencia. Así que bueno, con esto ya tendríamos completado el punto 2, que es calcular la potencia activa, reactiva y potencia aparente, los cuales tenemos 10.14 como potencia activa, que es la potencia real que nos da el circuito. La potencia reactiva es 5.1 voltiamperes reactivo, que es más bien la potencia que estaría como desperdiciando, que en realidad nos da. Y por último tenemos la potencia aparente, que es 11.35 voltiamperes. Ya después nada más nos quedaría dibujar el triángulo de potencias, lo cual, como ya se vio en el triángulo de impedancia, la potencia activa sería el valor real, que más bien se graficaría como en el eje X de manera recta, y es un valor real, por lo tanto iría aquí en la parte de abajo. Después la potencia reactiva, como en sí no está haciendo ningún trabajo, es más bien un valor imaginario, se pone en el eje de las Y, lo cual se puede ver aquí, 5.1 voltiamperes reactivo. Y más bien, debido a la segunda forma que hemos visto que se podía hallar la potencia aparente, que es gracias a Pitágoras, es debido a esto. Y es de que más bien la potencia aparente va justo en la hipotenusa de nuestro triángulo. Y es por eso que más bien se puede hallar también, sabiendo estos dos valores anteriores. Y bueno, nuestra potencia aparente es 11.35 voltiamperes. Y ya con eso sería todo para mi presentación de la práctica número 2 de Laboratorio de Circuitos Eléctricos 2. Gracias por ver.